En Super Mario Maker existen niveles de todo tipo, desde plataformeros hasta puzzles y kaizos, y la dificultad puede variar bastante de unos niveles a otros. Los niveles más difíciles pueden ser muy variados entre sí, pudiendo llegar a ser niveles kaizo muy difíciles, puzzles muy complicados de resolver o niveles con bloques y caminos ocultos. Este último tipo de niveles suelen tener simplemente un bloque oculto con un power-up o una puerta que te lleva justo encima de la meta, pero estos son por lo general muy fáciles. Estoy hablando de niveles cuyos creadores pasaron horas y horas creando niveles que combinan movimientos precisos con bloques y objetos ocultos muy bien posicionados para que nadie jamás los pueda encontrar. O al menos eso pensaban ellos. Recientemente, un programa que permite ver todos los niveles de la red por dentro ha salido a la luz y ha sido de gran ayuda para poder superar este tipo de niveles. En este vídeo voy a hablar de cómo pude superar un nivel de este estilo usando el programa en cuestión, y voy a contar todo por lo que pasé para poder llegar hasta ese hacha. No os lo perdáis. Fue un amigo el que me pasó el ID de este nivel, de nombre Consecrated Castle, y cuando entré ya pude ver que no sería nada fácil de superar. Pinchos por todas partes, saltos bastante precisos y para colmo, un montón de bloques invisibles en los peores lugares posibles. Por si esto fuera poco, el nivel tiene una infinidad de caminos, pero aún así decidí darle una oportunidad. El nivel alberga 7 monedas rojas en su interior, las cuales hay que recolectar todas para poder abrir la llave que conduce al final, y tras ver el mapa del nivel pude ver que hay 3 monedas en la zona principal del nivel y 4 en la zona secundaria. Ya sabes, es a la que entras usando una tubería. Así que fui a por las monedas de la zona principal primero. Para conseguir la primera moneda de la zona principal tuve que sortear unos cuantos obstáculos, pero nada del otro mundo, y tras atravesar una puerta pude conseguir la moneda. Un poco más adelante puedo conseguir la segunda moneda, y ahora tengo que hacer todo desde el principio. ¡Genial! De momento no había ni rastro de la tercera moneda de la zona principal, pero aquí cerca estaba la entrada a la zona secundaria del nivel, así que decidí dejar esa moneda para más tarde y ponerme a buscar las demás monedas. Una vez en la zona secundaria, y tras picar en el bloque más obvio de la historia, pude encontrar 2 de las 4 monedas del lugar rápidamente, una a la izquierda del bloque y otra a la derecha, y tras superar una zona de enredaderas con el chip mejor colocado del mundo, pude obtener la quinta moneda. Ahora solo quedaban 2 caminos posibles, pero uno de ellos está bloqueado por 3 botas de lava voladoras, por lo que solo me quedaba una posible opción, y estoy encerrado y me he muerto. Bueno, al menos ahora sé dónde se encuentra la puerta con cerrojo. Al volver a llegar al lugar, me encontré con que las gotas de lava ya no tapan el camino, por lo que pude acceder y conseguir la última moneda de la zona secundaria. Pero hay un problema, y es que ahora ya no puedo salir. Así que decidí buscar la última moneda. Al mirar de nuevo la miniatura del nivel me di cuenta de que la única manera de acceder a esa moneda es mediante una puerta. Esta puerta podría ser la indicada, pero necesitaría un POW para eliminar estos mordiscadores, por lo que busqué un POW, lo llevé al lugar indicado y por fin pude atravesar esa puerta. Y tras atravesar una sala bastante más difícil de lo que parece, encontré la moneda detrás de un doble muro. Ahora sí que parecía perdida toda esperanza posible, con una moneda inalcanzable y otra en la que me hicieran el paso al conseguirla, pero como la esperanza es lo último que se pierde, activé los comentarios y me topé con el que lo cambió absolutamente todo. Hay un bloque con una llave justo aquí, intenta llevar el POW hasta aquí. Hice lo que el comentario decía de hacer, conseguí el POW, lo llevé hasta donde estaba el comentario y en efecto había un bloque con llave. El creador se esforzó en hacer 5 de las 7 monedas conseguibles solo para destruirnos con las otras 2, y que después de todo, la respuesta sea un bloque oculto muy bien posicionado. Así que no me extraña que el nivel solo tenga 5 intentos exitosos de entre más de 70.000 totales, se nota que esta persona sabe perfectamente lo que hace. Al llegar de nuevo a la puerta con cerrojo, me encontré con una sala con una cantidad de bloques invisibles que no es normal, además de haber plantas piraña que son bastante molestas, pero eventualmente di con la técnica para sortearlas y entré a la tubería. Al entrar me alegré bastante porque por fin había una sala sin bloques Me alegré bastante porque por fin había una sala con un solo bloque invisible, y tras esquivar al pinchón y hacer un salto preciso, por fin pude ver el axa de meta tras un bloque. Investigué un tiempo más, pero no hallé nada, hasta que un tiempo después salió este programa, hecho para ver los niveles por dentro. Introduces el ID del nivel que quieres ver y se te muestra en pantalla, así que decidí volver a intentar ese nivel, y como no, me encontré con algo oculto. Un rail excesivamente largo del que eventualmente caería un bloque invisible con un POW en su interior. No puedo hacer nada con esto por sí solo, porque lo que necesito es algo con lo que romper el bloque del final, pero también vi que de la tubería del final del nivel, la cual está siendo tapada por 2 mordiscadores, salen pinchones. Pinchones a los que no puedo pisar para agarrarlos y lanzarlos contra el bloque, pero hay otro bloque convenientemente posicionado de manera que lo puedo golpear cuando el pinchón pase por ahí. Así que ya sabemos cómo vamos a utilizar el POW, pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo obtenemos?
Para eso, mi amigo el que me pasó el nivel construyó una copia idéntica de ese fragmento del nivel en su editor, sustituyendo el bloque invisible por uno visible, para poder saber exactamente dónde caerá el bloque y en cuánto tiempo lo hará. La conclusión fue que el bloque cae a la derecha del champiñón amarillo y lo hace en 74 segundos, pero te aplasta al golpearlo, por lo que había que idear una estrategia. Para empezar, me falta algo aquí, me falta la calculadora, para poder calcular cuánto tarda el bloque en caer. Mi primer pensamiento fue saltar a la enredadera, pero esto nunca salió bien, por lo que después pensé en quedarme lo más a la derecha que pudiese y saltar agachado, y sorprendentemente funcionó, aunque si no tengo cuidado los mordiscadores me matan. Ahora solo quedaba atravesar la zona final del nivel, esperar a que el pinchón grande baje, tirar el POW contra los mordiscadores, esperar a que los pinchones pequeños aparezcan y golpear el bloque para poder agarrarlos. Y cuando por fin tuve el arma en mis manos, me dirigí al final del nivel y rompí ese bloque. El final estaba cerca, ya lo podía sentir, pero aún me quedaba un gran salto, más preciso que todos los demás saltos del nivel, y que si fallaba lo tenía que hacer todo desde el principio. Aún con todos los nervios, me dispuse a hacer el salto final, y al conseguirlo me encerraron. ¡Perfecto! Lo tenía tan cerca. Ah, espera, falta un bloque aquí. Pues ya está. Tras varias semanas de esfuerzo pude completar el nivel y conseguir el récord. Todavía no me lo puedo creer. Si queréis ver un gameplay completo del nivel en tiempo récord, lo tenéis en la descripción del vídeo, al igual que el link del programa que usé y el ID del nivel. Esto no hubiera sido posible sin el programa que me permitió ver todo el nivel por dentro y sin mi amigo que me pasó el nivel, y me dijo lo del comentario del bloque oculto. Quería hacer este vídeo porque, a pesar de todas las cosas ocultas que tenía este nivel, es un nivel muy bien pensado por parte de su creador y que me ha gustado bastante jugar y superar. Además de que me apetecía hacer un vídeo de este tipo, más guionizado, para variar un poco de los gameplays y de hackear consolas. Y no puedo terminar este vídeo sin agradecer a las personas que lo hayan visto, que entiendo que serán pocas, pero me sirve igual. Y ya que estás aquí, dale like, suscríbete al canal y dale a la campana de las notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un vídeo. Y compártelo con tus amigos si crees que esto les puede interesar. Nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!